O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous U.S. only. En un mundo lejano, donde los cielos eran de un azul profundo y las montañas tocaban las estrellas, existían dos reinos que se mantenían en un frágil equilibrio, el reino de la luz y el reino de las sombras. Durante siglos, ambos coexistieron en paz, protegidos por una antigua magia que aseguraba que ninguna de las dos fuerzas prevaleciera sobre la otra. Capítulo 1. El despertar de la oscuridad. Eva, la princesa del reino de la luz, había crecido rodeada de esplendor. El sol siempre brillaba en su reino, y los campos florecían en todo momento. La magia de la luz era su herencia, y ella era la encargada de mantener su poder vivo, guiando a su pueblo con sabiduría y bondad. A medida que se acercaba su 21º cumpleaños, un acontecimiento desconocido comenzó a despertar las fuerzas oscuras en el reino de las sombras. Iván, un joven huérfano proveniente de las tierras negras, conocía la oscuridad más que nadie. Criado entre sombras y luchas por la supervivencia, su corazón había sido marcado por el sufrimiento. Sin embargo, en su interior, aún latía la esperanza de encontrar algo más allá del dolor que lo había formado. Él, como muchos en su reino, había escuchado hablar de la princesa Eva y su poder para mantener la luz en el mundo. Un día, en lo más profundo de la noche, una figura sombría se acercó a Iván con una propuesta: la oscuridad está despertando. La magia de la luz ya no puede sostener el equilibrio. Si deseas sobrevivir, debes unirte a la sombra. Desconcertado, Iván rechazó la oferta, pero el deseo de entender por qué la oscuridad parecía avanzar sin freno lo llevó a seguir a esta figura. Capítulo 2. El viaje de la princesa Eva. Mientras tanto, en el reino de la luz, Eva sintió la creciente perturbación en las fronteras de su reino. Las estrellas en el cielo comenzaron a apagarse, y una niebla extraña se extendió por las llanuras, como si algo estuviera absorbido todo el brillo que su reino poseía. Decidida a proteger su hogar, Eva emprendió un viaje hacia la frontera con las sombras para descubrir la causa de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Durante su viaje, Eva encontró a un misterioso ser, una anciana que parecía conocer la verdad sobre el origen de la oscuridad. No todo es lo que parece, le dijo la anciana, el equilibrio no solo depende de la luz. La oscuridad es necesaria para preservar la armonía. Un solo reino no puede dominar a ambos, ni el reino de las sombras ni el reino de la luz. Eva no entendió completamente, pero lo que sí entendió era que debía encontrar una manera de restaurar el equilibrio. A lo largo de su travesía, comenzó a ver las sombras no solo como un enemigo, sino como una parte esencial del mundo que debía ser entendida, no temida. Capítulo 3. El encuentro de los destinos.
Mientras Eva avanzaba en su misión, Iván, buscando respuestas sobre el despertar de la oscuridad, se adentró más y más en las tierras sombrías, donde el aire era espeso y el suelo nunca veía la luz del sol. Al principio, no se reconoció en los reflejos oscuros de las montañas, pero la búsqueda de conocimiento lo había transformado. En un cruce de caminos, los dos finalmente se encontraron. Iván miró a la princesa, reconociendo la pureza de su luz, pero también sintiendo la pesadez de su destino. Eres la luz que ha mantenido nuestro mundo, pero sin entender las sombras, no podrás salvarlo. Lo que está sucediendo ahora es el resultado de un antiguo pacto roto. La magia que une los dos mundos está desmoronándose. Eva, aún sin comprender completamente, se sintió atraída por sus palabras. Entonces, ¿qué debo hacer? Unirme a ti. Iván negó con la cabeza. No, no es una cuestión de unión, sino de entendimiento. Debemos restaurar lo que fue perdido hace siglos. El equilibrio entre la luz y la oscuridad no puede ser forzado. Debemos hallar la fuente del vínculo. Capítulo 4. El viaje al corazón de la magia. Juntos, Iván y Eva viajaron hacia el centro del mundo, el lugar donde las energías de la luz y la oscuridad se encontraban originalmente. Allí, en el corazón de un antiguo templo, descubrieron la verdad, la fuente del vínculo, una piedra mágica que mantenía el equilibrio entre los dos reinos. Había sido robada siglos atrás por un ser conocido como el Olvidado, una figura que había sido tanto protector como destructor. Para restaurar el equilibrio, Eva y Iván debían enfrentarse al Olvidado y recuperar la piedra. A lo largo de su viaje, fueron desafiados por criaturas de ambas sombras y luz, cada una representando los extremos de un poder que había sido mal interpretado. Sin embargo, fue en estos desafíos donde Eva y Iván aprendieron a confiar el uno en el otro, a compartir su poder y a reconocer que la luz sin la oscuridad era solo un vacío, y la oscuridad sin la luz, una condena. Capítulo 5. El choque de los reinos. En la cima de una montaña, donde el viento era cortante y las estrellas brillaban con intensidad, Eva y Iván finalmente enfrentaron al Olvidado. Un ser de sombras líquidas y luz fragmentada, que había olvidado su... Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. Propósito y deseaba sumir el mundo en el caos para siempre. La batalla fue feroz. La magia de Eva, poderosa y brillante, chocaba contra la oscuridad destructiva del Olvidado, mientras Iván se movía entre las sombras, buscando el punto débil en el antiguo ser. Fue en el último momento, cuando ambos unieron sus fuerzas, cuando Eva comprendió lo que la anciana le había dicho, la luz y la oscuridad no eran enemigas, sino dos caras de la misma moneda. Juntos, fusionaron su magia, invocando la verdadera esencia del equilibrio. La fuente del vínculo fue restaurada, y el Olvidado, al enfrentarse a la verdad de su propia existencia, se desintegró en un suspiro de ambos mundos. Epílogo, un nuevo amanecer. Con la restauración del equilibrio, los reinos de la luz y las sombras volvieron a coexistir en armonía, pero ahora con una nueva comprensión. Eva, como reina de la luz, y Iván, como protector de las sombras, gobernaron juntos, recordando siempre que, sin la otra fuerza, ninguno podría existir por sí mismo. El mundo nunca sería el mismo, pero por primera vez, el sol y la luna brillaban juntos en el mismo cielo, y los vientos de la luz y la oscuridad susurraban la misma canción de unidad. Capítulo 6. El rastro de la magia perdida. Aunque el equilibrio había sido restaurado,
Eva e Iván sabían que el mundo no sería eterno sin un esfuerzo constante. Durante semanas tras la restauración, las tierras se encontraban en una paz inusitada, pero Eva sentía una inquietud creciente. A veces, en las noches más silenciosas, veía destellos de una magia antigua, más allá de la comprensión de los seres humanos, que parecía llamarla. Una noche, mientras caminaba por los jardines del palacio, Eva se acercó a Iván, que observaba la luna reflejada en el río cercano. Algo no está bien, confesó, mirando las aguas con preocupación. No es solo el equilibrio lo que debemos cuidar. Hay algo más que se está moviendo, algo que sigue en las sombras. Iván, siempre atento a los susurros del reino sombrío, asintió con cautela. Lo he sentido también. Es como si una presencia antigua estuviera despertando, algo que fue sellado hace milenios. La magia de la luz y la oscuridad no es lo único que puede alterar el destino de este mundo. Juntos decidieron viajar a las tierras olvidadas, un lugar que ninguna criatura viviente se atrevía a explorar. Allí, en un antiguo santuario oculto entre las ruinas de una ciudad caída, se encontraba la raíz de la magia perdida, la llave de las eras, un artefacto que, según las leyendas, tenía el poder de alterar el curso del tiempo y el destino de los reinos. Este artefacto no era solo un símbolo de poder, era un vestigio de una era olvidada, en la que las fuerzas primordiales, no solo la luz y las sombras, sino el tiempo, el caos y el orden, se entrelazaban y se disputaban el dominio del mundo. Capítulo 7. Los ecos del pasado. El viaje hacia las tierras olvidadas fue largo y peligroso. Durante su travesía, Eva y Iván encontraron antiguos guardianes, seres que habían protegido el mundo desde tiempos inmemoriales. Estos guardianes les ofrecieron pruebas, no para derrotarlos, sino para enseñarles sobre las verdades ocultas del universo. La magia de la luz y la oscuridad era solo un reflejo superficial de una realidad mucho más compleja, donde cada acción tenía un eco en las eras futuras. A medida que avanzaban, Eva comenzó a comprender más profundamente su propio poder. Su luz no era solo una fuerza de protección, sino una esencia que podía transformarse, adaptarse, fusionarse con otras formas de energía. Iván, por otro lado, entendió que la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una fuerza que podía ser guiada, redirigida y utilizada para crear equilibrio en lugar de caos. Cuando finalmente llegaron al santuario donde se encontraba la llave de las eras, se enfrentaron a una puerta sellada, cubierta con inscripciones que hablaban de la conexión entre todas las fuerzas del universo. Eva, tocando la puerta con su mano, sintió que su energía comenzaba a resonar con la puerta, como si ambas compartieran un mismo origen. Iván, mirando las inscripciones, recordó las antiguas leyendas de los guardianes, que hablaban de un sacrificio necesario para desbloquear el poder de la llave. Solo el sacrificio de algo más grande que el ego puede desbloquear la puerta, murmuró Iván, comprendiendo el verdadero precio de la llave. Capítulo 8. El sacrificio y el renacer. En ese momento, Eva comprendió lo que debía hacer. La puerta no solo exigía un sacrificio de poder, sino también de corazón. Ella debía renunciar a su vínculo exclusivo con la luz, fusionándose con la oscuridad, aceptando su lado más sombrío para desbloquear el poder de la llave de las eras. Era un acto de humildad y de aceptación, un recordatorio de que la verdadera grandeza no estaba en dominar una fuerza, sino en abrazar todas las partes de uno mismo. Iván, aunque había esperado este sacrificio, no podía evitar sentir tristeza. No estás sola, dijo, sin importar lo que el futuro nos depare, siempre estaré contigo. Eva, con una última mirada hacia él, colocó sus manos sobre la puerta, y en ese momento, una explosión de luz y sombra se liberó. La puerta se abrió, revelando la llave de las eras, un artefacto que brillaba con todos los colores del amanecer y el anochecer. La llave no solo liberó poder, sino también conocimiento. Eva e Iván comprendieron que la realidad era mucho más fluida de lo que habían imaginado. La magia que gobernaba el mundo no solo estaba limitada a la luz y la oscuridad, sino que incluía el tiempo, la memoria, el caos y el orden, y que todas estas fuerzas podían ser moldeadas por aquellos que comprendieran su verdadero propósito. Capítulo 9. La decisión final. Con la llave de las eras en sus manos, Eva e Iván tuvieron que tomar una decisión.
Usar la llave para reestructurar el curso del mundo, como lo habían deseado muchos en el pasado, o sellar la llave nuevamente para evitar que alguien más, tal vez incluso ellos mismos, la usara de forma destructiva. Eva, ahora transformada por la comprensión de todas las fuerzas del universo, miró a Iván. No podemos jugar con el destino de todos. El equilibrio no se trata de controlar todo, sino de permitir que el mundo siga su curso natural, en armonía. Iván, también sabiendo que la tentación del poder podría arrastrarlos a la oscuridad, asintió. Dejemos que el mundo sea. Usaremos la llave para sellarla, para que ningún ser pueda alterar el equilibrio nuevamente. Así, con un gesto solemne, Eva e Iván sellaron la llave de las eras en el santuario, asegurándose de que su poder no pudiera ser usado por manos equivocadas. Sabían que el mundo continuaría cambiando, pero que el verdadero poder radicaba en entender el equilibrio y aceptar las sombras tanto como la luz. Epílogo, el viento del renacer. Mucho tiempo después, el reino de la luz y el reino de las sombras seguían en paz, gobernados por la sabiduría de Eva y Iván. Los pueblos ya no temían la oscuridad, ni la luz era vista como una fuerza absoluta. Ambas se reconocían como partes vitales del mismo ciclo eterno. Eva e Iván, ahora ya viejos, miraban al horizonte, sabiendo que el verdadero poder no residía en la magia, sino en la comprensión de lo que significa vivir en armonía con lo desconocido, con las fuerzas más allá de la luz y las sombras. Y así, la historia del reino de las sombras y la luz perduró, un testamento de cómo la aceptación y el sacrificio podían renacer un mundo dividido. Capítulo 10. Los ecos del futuro. A medida que los años pasaron, la historia de Eva e Iván se convirtió en leyenda, contada a través de generaciones. Sus nombres fueron susurrados por los vientos que cruzaban las tierras, y las estrellas en el cielo parecían brillar con una luz más cálida, como si el universo mismo hubiera sido tocado por su sacrificio. Sin embargo, mientras el tiempo avanzaba, una nueva sombra comenzaba a formarse, aunque esta vez, no era algo que pudiera ser visto a simple vista. Las tierras que una vez fueron parte del reino de la luz comenzaron a mostrar signos de desvanecimiento. Los campos que antes florecían comenzaban a perder su vitalidad, y las corrientes de aire ya no traían consigo la cálida brisa que caracterizaba el reino. En las tierras negras, las sombras se extendían más allá de lo conocido, cubriendo incluso los rincones más remotos. Un día, una figura desconocida llegó a las puertas del palacio, vestida con una capa tejida de sombras vivas y luz quebrada. Su rostro, aunque oculto, parecía familiar para aquellos que miraban de cerca. Era un joven que había oído las viejas leyendas, y, como muchos antes que él, había llegado en busca de la verdad oculta en los ecos del pasado. Capítulo 11. El heredero de la magia perdida. El joven, que se presentó como Álvaro, parecía haber llegado de lugares lejanos, donde el equilibrio entre la luz y la oscuridad ya no existía. Sus ojos, reflejando tanto la luz como la sombra, revelaban una profunda sabiduría que no correspondía a su edad. Álvaro se acercó a Eva e Iván, ahora ancianos, con respeto y una inquietud palpable. He venido porque algo ha sido alterado en el mundo. Las fuerzas que una vez unieron los reinos de la luz y las sombras ya no están funcionando como antes. Las tierras ya no responden al equilibrio. El artefacto, la llave de las eras, realmente fue sellada para siempre. Eva, que había sentido las primeras señales de esta perturbación en su interior, lo miró con atención. La llave fue sellada para evitar que el equilibrio fuera alterado nuevamente. Pero con cada generación, las energías de la magia se transforman. Quizás, lo que fue una solución hace tanto tiempo ya no es suficiente para enfrentar los cambios del mundo. Iván, con su mirada sabia pero cansada, añadió, no hay nada permanente, joven Álvaro. El poder nunca permanece quieto. En el fondo, todo está en constante transformación. Álvaro, al oír sus palabras, sintió un extraño remolino en su corazón. La magia de las eras había sido un pilar para mantener la paz, pero ahora parecía que un nuevo ciclo de cambio estaba por comenzar. En ese momento, comprendió que él no había llegado solo para aprender, sino también para tomar una decisión crucial. Capítulo 12. La decisión del nuevo ciclo. El tiempo había pasado, pero la magia, como las personas,
nunca se quedaba quieta. Álvaro, al igual que Eva e Iván antes que él, tenía una misión. Sabía que algo mucho más grande que las fuerzas de la luz y las sombras se estaba tejiendo en las entrañas del universo. Su visita al palacio no solo era un viaje de aprendizaje, sino el primer paso para lo que vendría. Al comprender lo que estaba en juego, Eva se levantó con lentitud, su cuerpo cansado pero su espíritu aún lleno de propósito. El mundo no puede ser estático, dijo con firmeza. La magia ha evolucionado y ahora corresponde a los nuevos guardianes entender cómo debe ser guiada. Si deseas ser el próximo protector, no puedes simplemente seguir lo que hicimos. Debes encontrar tu propio camino. Iván, con un suspiro que llevaba siglos de sabiduría, añadió, nuestro tiempo está llegando a su fin. Pero tu tiempo, joven Álvaro, está comenzando. La llave de las eras no fue solo un objeto, era un símbolo. Lo que aprendiste de nosotros no es solo conocimiento, sino la responsabilidad de proteger lo que viene después. Los futuros destinos del reino de la luz y el reino de las sombras dependen de ti. Álvaro, que había llegado buscando respuestas, comprendió que la verdadera enseñanza no era cómo restaurar el equilibrio, sino cómo aceptarlo tal como era, con todos sus cambios, desafíos y contradicciones. El mundo de luz y sombra nunca sería perfecto, pero siempre estaría en constante evolución, y el verdadero poder radicaba en saber cuándo intervenir y cuándo dejar que la magia siga su curso. Con una última mirada a los sabios Eva e Iván, Álvaro se preparó para su propio viaje. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que ahora tenía el conocimiento necesario para enfrentarlo. Como los antiguos guardianes del equilibrio, él también debía aprender a caminar entre las sombras y la luz, fusionando ambas fuerzas en un solo propósito. Epílogo, el círculo sin fin. Al pasar los siglos, la leyenda de Eva, Iván y Álvaro se convirtió en parte del tejido mismo del universo. Los nombres fueron susurrados por el viento, grabados en las estrellas, y recordados por aquellos que caminaban entre las sombras y la luz. La magia, como las estaciones, nunca dejó de moverse, pero siempre mantenía la esencia de sus orígenes, un equilibrio que, aunque inalcanzable, era el propósito eterno de la vida. Y así, con cada ciclo, nuevos guardianes nacían, nuevos héroes surgían, y la historia de la luz y las sombras continuaba, sin fin, siempre transformándose, siempre renaciendo. Capítulo 13, La última frontera. A medida que pasaban más años, Álvaro, ahora un hombre adulto con el peso de su misión sobre sus hombros, comenzó a notar que el mundo ya no era el mismo que cuando comenzó su viaje. Las tierras que alguna vez estuvieron en equilibrio parecían estar desmoronándose lentamente. Las estrellas ya no brillaban con la misma intensidad, y las criaturas que habitaban los reinos de la luz y las sombras mostraban signos de inquietud. Incluso los antiguos guardianes, aquellos que habían velado por el equilibrio desde tiempos inmemoriales, comenzaban a desaparecer, como si el tiempo mismo estuviera colapsando. Algo nuevo estaba ocurriendo, algo que ninguno de los sabios había anticipado. La magia, en lugar de fluir como lo había hecho durante milenios, parecía estancarse, atrapada en un ciclo de contradicción. La luz ya no podía brillar sin ser opacada por las sombras, y las sombras no podían existir sin la luz que las definía. Las fronteras entre ambos reinos se desdibujaban, y las criaturas de ambos lados comenzaban a perder sus formas originales. Desesperado por encontrar respuestas, Álvaro decidió regresar al antiguo santuario, el lugar donde Eva e Iván habían sellado la llave de las eras. Sabía que el tiempo de los antiguos guardianes ya había pasado, pero quizás, en las profundidades de aquel lugar olvidado, todavía quedaban vestigios de la magia que una vez había mantenido el equilibrio. Quizás había algo que podría restaurar lo que parecía haber sido perdido para siempre. Capítulo 14. La revelación del vínculo original. Cuando Álvaro llegó al santuario, lo encontró sumido en una quietud inquietante. El aire estaba cargado de una energía densa, como si el lugar estuviera esperando algo. Al entrar en la cámara donde la llave de las eras había sido sellada, una extraña vibración recorrió su cuerpo. Un brillo débil emanaba desde el suelo, y una figura se materializó frente a él, una anciana, su rostro envuelto en una suave luz dorada y sombras sutiles, la misma figura que una vez había guiado a Eva en su viaje.
¿Has venido en busca de respuestas?, preguntó la anciana, su voz un eco suave, como si estuviera suspendida entre dos mundos. Álvaro, con el corazón acelerado, asintió. El equilibrio se ha roto. La magia de la luz y las sombras ya no es suficiente para mantener la armonía. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué todo está cambiando? La anciana lo miró con ojos llenos de sabiduría. El equilibrio no se trata solo de las fuerzas de la luz y la oscuridad. Es algo mucho más profundo. La verdadera magia del mundo está en la conexión entre todos los elementos. El tiempo, el caos, el orden, la vida y la muerte. No hay separación real entre ellos. La ilusión de un mundo dividido por la luz y las sombras es la causa de la disonancia. Álvaro, confundido, preguntó, entonces, ¿qué se necesita para restaurar el equilibrio? Es la llave de las eras la respuesta. La anciana sonrió con ternura, pero también con una tristeza sutil. La llave no es solo un artefacto. Es un símbolo de la unión de todo lo que es. Debes comprender que no hay tal cosa como un final definitivo. El ciclo no se trata de preservar lo que fue, sino de permitir que el mundo se transforme. Lo que se necesita ahora no es una llave para sellar o liberar, sino una comprensión profunda de que todo está interconectado. El poder no está en controlar el flujo de las energías, sino en aceptar que todo está destinado a cambiar. Capítulo 15. La elección del guardián. Con estas palabras, Álvaro comprendió lo que debía hacer. La magia de la luz y las sombras no podían existir separadas, ni uno de los dos reinos podría prevalecer sin el otro. El equilibrio no se alcanzaba con la sumisión de uno sobre el otro, sino con su aceptación mutua. Para restaurar la armonía, debía ayudar a que las energías se fusionaran de una manera nunca antes vista, unificando la magia de la luz, las sombras, el caos, el orden, y todo lo que existía entre ellos. La anciana, al ver que Álvaro había comprendido la lección, le ofreció un último regalo, un pequeño medallón que contenía la esencia de la llave de las eras, pero fragmentada. Este medallón no es una solución final, dijo. Es una herramienta para un nuevo camino. Te dará el poder para restaurar la conexión entre las fuerzas, pero debes elegir sabiamente. El destino del mundo estará en tus manos. Álvaro sostuvo el medallón en sus manos, sintiendo la tremenda responsabilidad que recayó sobre él. El mundo no sería el mismo, y sabía que la transición no sería fácil. Las fuerzas que una vez estaban separadas debían ahora aprender a coexistir, y eso significaba que muchas viejas estructuras debían caer. ¿Estás listo para aceptar lo que vendrá?, le preguntó la anciana. Álvaro miró el medallón con determinación. Sí. Si el mundo debe cambiar, que cambie. No puedo aferrarme a lo que ya no es. El ciclo debe continuar, aunque sea incierto. Capítulo 16. El renacimiento del mundo. Álvaro regresó a su tierra, donde las tierras de luz y sombra comenzaban a fusionarse de manera impredecible. Con el medallón en su pecho, utilizó su magia para restaurar el flujo de las energías, pero no para detener el cambio. En lugar de crear fronteras entre la luz y las sombras, permitió que ambas fuerzas se entrelazaran, sanando las grietas que habían formado. Con el tiempo, los reinos comenzaron a transformarse. La luz y las sombras se fusionaron en una brillante danza de matices infinitos. Los antiguos guardianes, aquellos seres que representaban las fuerzas primordiales del mundo, comenzaron a regresar, no como protectores, sino como guías, ayudando a los seres humanos y las criaturas del mundo a comprender su lugar en la nueva armonía. Eva e Iván, ya ancianos en espíritu, observaron desde su lugar en el más allá, sabiendo que el ciclo no era un final, sino el comienzo de algo nuevo. El equilibrio ya no dependía de un control rígido, sino de una aceptación profunda de la transformación constante del universo. Epílogo, el viento de la eternidad. Con el tiempo, la historia de Eva, Iván, Álvaro y el gran cambio se convirtió en una nueva leyenda, una que hablaba no de la lucha entre la luz y las sombras, sino de la capacidad del mundo para adaptarse, cambiar y evolucionar. Los antiguos guardianes, ahora figuras de sabiduría y serenidad, guiaron a los nuevos seres del mundo hacia un futuro en el que la luz y las sombras coexistían en armonía, y donde el caos y el orden bailaban juntos al ritmo del tiempo. Y así,
el ciclo continuó, en una danza interminable de transformación, siempre en equilibrio, siempre en cambio. Sin principio ni fin, solo el eterno viento que sopla a través de las eras, llevando consigo los ecos de un mundo que nunca deja de renacer. Capítulo 17, El sendero de los nuevos guardianes. Mientras el mundo renacía de sus cenizas, el equilibrio alcanzado por Álvaro comenzó a mostrar sus frutos. Sin embargo, un nuevo desafío surgió de las sombras del pasado. La comprensión profunda de que la luz y las sombras no podían existir separadas trajo consigo una nueva clase de seres, aquellos que eran tanto luz como oscuridad, capaces de caminar entre los dos mundos sin ser dominados por ninguno. Estos seres, conocidos como los híbridos, empezaron a aparecer en el mundo, y su presencia comenzó a inquietar a aquellos que aún luchaban por mantener las viejas estructuras. Álvaro, ahora reconocido como el guardián del ciclo, entendió que el cambio no solo implicaba aceptar la unión de las fuerzas, sino también guiar a estos nuevos seres hacia su propósito. Los híbridos no eran una anomalía, sino una evolución natural de un mundo que ya no se regía por las reglas antiguas. Su destino no estaba escrito en las estrellas, sino que dependía de cómo eligieran usar su poder. Los híbridos representaban un desafío para los antiguos guardianes, pues su existencia alteraba las expectativas que había tenido el mundo durante siglos. Eran seres que no encajaban completamente en el reino de la luz ni en el de las sombras. Cada uno de ellos tenía el potencial de crear tanto maravillas como caos, dependiendo de cómo manejara el equilibrio interior. Álvaro, sabiendo que su papel era más que simplemente restaurar el balance, se propuso crear una nueva orden, los guardianes del ciclo eterno, aquellos encargados de enseñar a los híbridos a manejar sus poderes y comprender que, aunque sus capacidades eran vastas, también eran limitadas. Todo poder venía con la responsabilidad de comprender y respetar el ciclo eterno de transformación. Capítulo 18, La Academia del Ciclo Eterno. En un valle apartado, donde los límites entre la luz y la oscuridad ya no existían de forma clara, Álvaro fundó la Academia del Ciclo Eterno, un lugar donde los híbridos y los humanos de ambos reinos pudieran aprender a vivir en armonía con las fuerzas que los rodeaban. La academia no solo enseñaba magia, sino también filosofía, ética y equilibrio emocional. La lección principal era que el poder no se trataba solo de la capacidad de manipular las fuerzas de la naturaleza, sino de cómo estas fuerzas podían usarse para crear un bien mayor. Con el tiempo, otros híbridos, aquellos que habían nacido de las mismas sombras y luces que antes se habían mantenido separadas, comenzaron a llegar. Algunos lo hicieron en busca de conocimiento, mientras que otros lo hicieron porque sentían que su lugar en el mundo era incierto. Los estudiantes llegaban con preguntas sobre su propósito, sobre cómo equilibrar las energías que fluían dentro de ellos. La academia se convirtió en un lugar vibrante de aprendizaje, pero también de conflicto. Los híbridos, al principio, no comprendían bien su lugar en un mundo que aún se sentía dividido. Algunos deseaban que se restaurara el viejo orden, mientras que otros querían sumergirse completamente en las fuerzas que los hacían diferentes. Capítulo 19, La prueba de la unificación. Al ver el caos que amenazaba con desbordarse en la academia, Álvaro supo que había llegado el momento de una prueba crucial. Un día, reunió a todos los estudiantes y les explicó lo que estaba en juego: el equilibrio no es algo que se pueda imponer por la fuerza. La verdadera prueba es la unificación de todos los aspectos de uno mismo. Debéis entender que, al igual que la luz y las sombras, el caos y el orden, todos ustedes contienen dentro de sí una dualidad. ¿Cómo la enfrentaréis? ¿Cómo la integraréis en su totalidad? La prueba consistiría en un desafío personal para cada estudiante, en el que tendrían que enfrentarse a su propia dualidad interna. Deberían recorrer un laberinto construido dentro de sus mentes, un espacio en el que la luz y las sombras se fusionaban y se distorsionaban. Solo aquellos que pudieran integrar sus propios opuestos, aceptando tanto su luz como su oscuridad, lograrían completar la prueba. Muchos estudiantes sucumbieron a la tentación de luchar contra su otra mitad, pero solo aquellos que lograron aceptar y abrazar su complejidad fueron capaces de salir del laberinto con una comprensión renovada de sí mismos. Entre ellos se encontraba Leticia, una de las estudiantes más prometedoras, cuyo poder era tan grande como su incertidumbre. A lo largo de su viaje por el laberinto,
Leticia entendió que la verdadera fuerza no radicaba en rechazar las sombras que la acosaban, sino en hacerlas parte de su ser. Capítulo 20. La unión de los reinos. Con el tiempo, Leticia se convirtió en una de las guardianas más sabias de la Academia. Enseñó a los futuros híbridos que el verdadero equilibrio no era algo a buscar fuera de uno mismo, sino algo que debía cultivarse dentro del corazón de cada ser. Los reinos de la luz y las sombras, que una vez parecían ser enemigos naturales, se convirtieron en partes complementarias del mismo ciclo. El mundo, aunque aún lleno de cambios, comenzó a asentarse en una nueva paz, no perfecta, pero sustentada por una comprensión más profunda de lo que significa la unidad en la diversidad. Los humanos, las criaturas mágicas y los híbridos aprendieron a trabajar juntos, reconociendo que el futuro no era predecible ni lineal, pero siempre estaba marcado por la evolución y la transformación. Álvaro, ahora viejo y sabio, observaba desde la cima de la academia. Sabía que su tiempo como guardián había llegado a su fin. La nueva generación, los nuevos guardianes del ciclo eterno, ahora tenían el poder de guiar el futuro del mundo. Ellos serían los encargados de mantener el equilibrio no solo entre la luz y las sombras, sino también entre todos los elementos que componen la realidad. Epílogo, el retorno al ciclo. Como el último suspiro del viento, el ciclo continuaba. Los nombres de los viejos guardianes, de Eva, Iván, y Álvaro, se disolvían en el flujo del tiempo, pero sus lecciones quedaban grabadas en las almas de aquellos que siguieron su camino. La magia, la luz y las sombras, la vida y la muerte, el caos y el orden, todo seguía transformándose en una danza infinita. La leyenda de la Academia del Ciclo Eterno perduró, transmitida de generación en generación, como un recordatorio de que el verdadero equilibrio no radica en la perfección, sino en la capacidad de aceptar el flujo constante de la vida. En este nuevo mundo, el final nunca era un final, sino siempre un nuevo comienzo. Y así, como todo ciclo, comenzó otra vez. Capítulo 21. La llamada del más allá. A pesar de la paz alcanzada en el mundo, había algo que aún persistía en las sombras. No era una amenaza inminente, ni un enemigo tangible, sino una sensación creciente de vacío, como si algo se estuviera desvaneciendo lentamente, no en el mundo físico, sino en los mismos cimientos del universo. Leticia, ahora la guardiana principal de la Academia del Ciclo Eterno, se encontraba en un momento de profunda reflexión. Durante su tiempo como maestra, había observado a generaciones de híbridos y humanos, pero sentía que algo esencial se estaba escapando. La sabiduría que había alcanzado con tanto esfuerzo parecía incompleta, y la armonía que había logrado con las energías del ciclo eterno se sentía, en ocasiones, quebradiza, como si hubiera un rincón en el que las piezas del universo aún no encajaran. Una noche, mientras meditaba en el jardín de la academia, donde las luces de las estrellas y las sombras de los árboles se entrelazaban suavemente, sintió una presencia. No era física, sino un susurro que parecía llegar desde el mismo corazón del cosmos. La voz resonó dentro de ella, como un eco antiguo que aún resonaba en los rincones más remotos del universo. La verdad que buscas está más allá de lo que conoces. El ciclo no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Debes ir más allá. Leticia comprendió que, a pesar de todo el conocimiento adquirido, aún quedaban misterios sin resolver. El equilibrio alcanzado, aunque sustancial, no era la última etapa del ciclo. Había algo más que debía descubrir, algo que trascendía la luz y las sombras, el caos y el orden. Y lo sabía, su viaje no terminaría en la academia, sino que lo llevaría a un lugar aún más allá de la comprensión humana. Capítulo 22. El umbral del infinito. Con la decisión tomada, Leticia se despidió de la academia y de sus discípulos. Sabía que su partida sería difícil de entender para aquellos que la admiraban, pero su instinto le decía que su misión debía continuar. La presencia que la había llamado parecía guiarla hacia un lugar fuera de los límites de los reinos conocidos, al umbral del infinito, un lugar entre los mundos, donde las leyes del tiempo y el espacio se disolvían, y donde todo lo que había sido y todo lo que sería coexistía. El viaje fue arduo y lleno de desafíos. Leticia atravesó territorios que no existían en ningún mapa, cruzó portales que no solo conectaban lugares, sino también épocas y realidades alternativas.
A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el umbral del infinito no era un destino, sino un estado de conciencia, un lugar donde todas las fuerzas cósmicas convergían y donde las fronteras entre la realidad y el sueño, la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, se desvanecían. Finalmente, llegó al centro de este umbral, un espacio que no podía ser descrito con palabras. Era como un vacío lleno de luz pura, un océano sin orillas, donde las partículas de existencia flotaban en perfecta armonía, pero sin forma definida. Allí, en el corazón del vacío, se presentó ante ella una entidad desconocida, una figura que parecía cambiar constantemente, como si estuviera hecha de pura energía cósmica. Sus ojos, si se podían llamar así, eran dos destellos de luz infinita. Has venido porque has entendido la verdadera naturaleza del ciclo, dijo la entidad, su voz resonando en el vacío. El equilibrio no es solo la unión de opuestos, sino la integración de todos los aspectos del ser. El universo está en constante expansión y contracción, siempre en un proceso de transformación. Tú, Leticia, eres la clave para comprender esta última verdad. Pero hay algo más que necesitas saber. Leticia, con el corazón latiendo con fuerza, escuchó con atención. Lo que has llamado equilibrio es solo una fase de un ciclo aún mayor, uno que trasciende la existencia misma. El ciclo de la luz y la oscuridad no es el principio ni el fin, sino una danza infinita dentro de un todo mayor. El verdadero poder reside en la capacidad de comprender el propósito de esa danza y permitir que continúe sin interferir con su flujo. Capítulo 23. El despertar del todo. Leticia sintió que su mente se expandía, comprendiendo lo que la entidad le revelaba. Todo lo que había aprendido sobre la luz, las sombras, el caos y el orden, todo lo que había enseñado a sus discípulos, era solo una fracción de una verdad mucho más grande. El universo no se limitaba a la dualidad, sino que era un tejido complejo de interconexiones que incluían infinitas realidades, dimensiones y formas de existencia. El ciclo eterno, el equilibrio entre opuestos, era solo uno de los muchos patrones que existían en una red cósmica mayor. Lo que ella había experimentado hasta ahora era solo una capa superficial de la existencia. Había algo más profundo, una conciencia primordial que guiaba todo hacia un propósito que trascendía las limitaciones de cualquier ser individual. Ahora que lo comprendes, dijo la entidad, tu misión no es solo la de guiar a aquellos que buscan equilibrio, sino la de enseñar a los seres del universo a abrazar su conexión con el todo, a aceptar su lugar dentro del flujo infinito de la existencia. Leticia sintió como si todo su ser se expandiera más allá de sí misma, conectándose con cada estrella, cada planeta, cada ser vivo, y cada energía cósmica. Vio el flujo interminable del tiempo y la eternidad, entendiendo finalmente que no había principio ni fin, solo un continuo despertar, un constante fluir. En ese momento, Leticia se transformó. Ya no era solo una guardiana del equilibrio entre la luz y las sombras. Se había convertido en algo más, un ser consciente del todo, un vínculo entre todos los ciclos, realidades y formas de existencia. Capítulo 24. El regreso del ciclo. Con su nueva comprensión, Leticia regresó al mundo, no solo como una líder de la Academia del Ciclo Eterno, sino como una maestra universal, capaz de enseñar a las criaturas del universo la importancia de reconocer su conexión con el todo. Sabía que, aunque la humanidad y los seres mágicos ya vivían en armonía, había mucho más que aprender. El equilibrio que habían alcanzado no era un destino final, sino una etapa más en el ciclo interminable de transformación. Con el paso de los años, las enseñanzas de Leticia se extendieron más allá de los límites del mundo conocido. Sus discípulos, aquellos que habían comprendido la profunda interconexión de todas las cosas, comenzaron a viajar a otras dimensiones, a explorar realidades alternas, y a enseñar a otros seres de universos lejanos lo que ellos mismos habían aprendido. Y así, el ciclo continuó. La danza entre la luz y las sombras, el caos y el orden, la vida y la muerte, seguía tejiéndose en el vasto tapiz del cosmos, siempre transformándose, siempre renaciendo, en un viaje sin fin. Epílogo, la eternidad del fluir. Con el tiempo, la leyenda de Leticia y su viaje a través del umbral del infinito se convirtió en un mito, contado por generaciones en todas las partes del universo.
Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría profunda, y aquellos que escuchaban su historia sabían que el equilibrio no era algo que pudiera ser fijado o finalizado, sino un proceso eterno. El ciclo seguía fluyendo, sin fin. Capítulo 25, la convergencia de los mundos. Con el paso de los siglos, la comprensión del ciclo infinito se expandió más allá de lo que Leticia había imaginado. A lo largo del tiempo, diferentes seres y civilizaciones de mundos distantes comenzaron a llegar al umbral del infinito, atraídos por las enseñanzas que se habían dispersado a través de dimensiones y realidades. Los mensajes de Leticia, ahora conocidos como los cantos del todo, eran entendidos por muchas culturas en toda la vasta extensión del multiverso. Estos cantos, antiguos pero llenos de sabiduría profunda, hablaban de la interconexión entre todo lo que existe y todo lo que no existe, de la eternidad del ciclo y del fluir constante del cambio. Sin embargo, el más grande desafío estaba por llegar. El umbral del infinito, al que Leticia había accedido, comenzaba a emitir señales extrañas. Las capas de los diferentes mundos y realidades empezaban a fusionarse de maneras inesperadas. Un día, mientras meditaba en la cima de una montaña en el centro de la Academia del Ciclo Eterno, Leticia percibió una perturbación en el flujo del todo. Algo grande estaba sucediendo. Las fronteras entre los reinos, entre las diversas realidades y dimensiones, comenzaban a disolverse. Lo que antes se mantenía separado, el plano físico, el espiritual, el mental, y el cósmico, se estaba desintegrando en una única corriente. Este proceso era conocido como la convergencia, un evento tan antiguo como el mismo universo. Durante la convergencia, los límites entre los mundos se desvanecen y las energías fluyen sin restricciones. Sin embargo, con esta convergencia, los seres que habitaban los diferentes mundos no solo debían aprender a coexistir, sino que, más importante aún, debían descubrir una nueva forma de unidad, la unidad multiversal. Capítulo 26, la travesía hacia la unidad. Leticia sabía que esta era una oportunidad, pero también un gran desafío. Para evitar que la convergencia causara el colapso de los mundos y las realidades, debía reunir a los más grandes sabios, guerreros y seres de todos los rincones del multiverso. Durante los siglos, las generaciones de híbridos, humanos y seres cósmicos habían estado aprendiendo a vivir en armonía, pero el desafío era más grande de lo que podían comprender. Así, Leticia emprendió un viaje que la llevaría a los rincones más distantes de la existencia. Visitó mundos donde las estrellas eran seres conscientes, planetas donde la naturaleza misma era capaz de comunicarse, y dimensiones donde el tiempo no existía como lo conocían. En cada uno de estos lugares, convocó a los líderes, aquellos que, como ella, habían llegado a comprender que el equilibrio no era un estado estático, sino un proceso continuo. Entre los seres más sabios que encontró estaban Nora, una viajera interdimensional con el don de leer el flujo del tiempo, Bernardo, un antiguo ser de la oscuridad pura que había comprendido la belleza del vacío, y Emma, una descendiente de los guardianes del ciclo eterno, quien poseía una increíble habilidad para sanar tanto el cuerpo como el alma. Juntos, formaron una alianza poderosa, dispuestos a ayudar a Leticia a guiar a sus respectivos mundos hacia una nueva era de comprensión. Capítulo 27, el corazón del multiverso. Con su grupo reunido, Leticia lideró una expedición hacia el corazón del multiverso, un lugar mítico donde las energías de todas las realidades convergen. Este lugar estaba protegido por fuerzas poderosas, que solo permitían el acceso a aquellos que realmente entendían la naturaleza de la unidad. Aquellos que entraban sin comprender los principios de la conexión infinita caían en la locura, al ser abrumados por el caos de las realidades fusionadas. Al llegar al corazón, Leticia y su grupo enfrentaron pruebas diseñadas para desafiar sus propias creencias sobre la dualidad, la unidad y el equilibrio. Cada miembro del grupo fue forzado a confrontar sus propios miedos y limitaciones internas. Nora, por ejemplo, tuvo que enfrentarse a su temor de perder el control sobre el flujo del tiempo, mientras que Bernardo tuvo que aprender a aceptar la existencia del vacío no como algo que temer, sino como un componente necesario de la existencia. Capítulo 28, la canción del todo. Finalmente, al llegar al centro del corazón del multiverso, Leticia comprendió lo que debía hacer. La convergencia no podía detenerse,
pero sí podía ser dirigida. Para lograrlo, debía despertar la canción del todo, una melodía cósmica que resonaba en todas las realidades. Esta canción, perdida desde los primeros momentos de la creación, tenía el poder de unificar las energías del multiverso sin forzar su naturaleza. Al tocar la canción, Leticia y sus compañeros comenzaron a sentir cómo las realidades, aunque diversas y distintas, se entrelazaban de manera armoniosa. Las estrellas cantaban, los vientos susurraban, y el espacio mismo vibraba con una energía primordial. Sin embargo, no era una melodía que se podía escuchar en los oídos, era una vibración que debía sentirse dentro del alma. Leticia cantó con la voz de todas las vidas que había tocado, todas las almas que habían comprendido la unidad del todo. Con cada nota, las fronteras entre los mundos se suavizaron, las realidades se fusionaron y las energías se alinearon. Pero no lo hicieron de una manera caótica o destructiva. La canción creó un tejido más complejo, un tapiz donde cada hilo tenía su lugar, y cada ser, por más diverso que fuera, se convirtió en una parte esencial de esa obra universal. Capítulo 29, El despertar de la eternidad. Cuando la canción del todo llegó a su fin, el corazón del multiverso brilló con una luz cegadora. El tiempo y el espacio se vieron alterados, y el ciclo del universo, que había estado fluyendo en armonía entre las dimensiones, se expandió. Los mundos, ahora conscientes de su interconexión, comenzaron a vibrar en una única frecuencia universal. Leticia y su grupo regresaron al mundo físico, pero ahora, cada uno de ellos llevaba consigo una nueva comprensión. El viaje que habían emprendido no había sido solo una misión para salvar a sus mundos, había sido un despertar para todos los seres, un recordatorio de que no eran entidades separadas, sino partes de un vasto todo, siempre en transformación, siempre evolucionando. Y así, el ciclo no terminó, sino que comenzó de nuevo, más vasto, más profundo, más interconectado. La unidad del multiverso se convirtió en un estado constante de evolución, y la danza de la luz y las sombras, el caos y el orden, la vida y la muerte, siguió su curso, siempre fluyendo, siempre renovándose. Leticia, ahora conocida no solo como la guardiana del ciclo, sino también como la tejedora de universos, observaba en silencio el continuo fluir de la existencia. Sabía que su trabajo nunca terminaría, pero tampoco tenía fin, porque el ciclo eterno, en su infinita sabiduría, era la esencia misma de la vida. Capítulo 30, La semilla del nuevo comienzo. Pasaron eones, y los mundos del multiverso comenzaron a florecer en formas nunca antes imaginadas. La canción del todo resonaba constantemente, no como un eco lejano, sino como un pulso en el corazón de cada ser, cada estrella, cada átomo. Las enseñanzas de Leticia, Bernardo, Nora, Emma y sus compañeros se convirtieron en la base de nuevas civilizaciones, y la conexión universal, un principio fundamental en todas las culturas y especies, se convirtió en una regla sagrada que gobernaba el tejido del multiverso. A lo largo de los ciclos, nuevos desafíos surgieron, pero ya no eran conflictos de supervivencia, sino de evolución. Los seres ya no temían el caos ni la oscuridad, porque ahora sabían que estas fuerzas no eran enemigos, sino partes esenciales de un todo mayor. El equilibrio no era estático, sino un proceso continuo de ajuste y reconfiguración, una danza cósmica donde todas las fuerzas se influían mutuamente. Sin embargo, como todo ciclo, este también tenía su momento de transformación. Un día, mientras Leticia medía el flujo de las energías universales, algo llamó su atención. En una región lejana del multiverso, en una dimensión aún por descubrir, comenzó a surgir una nueva vibración. Era sutil al principio, casi imperceptible, pero Leticia la sintió, como una semilla que brota en la oscuridad. La vibración parecía una frecuencia desconocida, una que no correspondía con ninguna de las fuerzas ya comprendidas en el ciclo. La intuición de Leticia le dijo que esta nueva vibración representaba algo nuevo, algo más allá de la realidad conocida, una manifestación de un nuevo principio que aún no había sido integrado en la unidad del todo. Sabía que debía ir allí, hacia el origen de esta energía, para comprender su propósito y si era parte del ciclo eterno o una nueva fase en la evolución del multiverso. Capítulo 31, El encuentro con la fuente primordial. Leticia,
acompañada de sus más fieles discípulos, se aventuró hacia el núcleo de la nueva vibración. El viaje los llevó más allá de los límites de las realidades conocidas, cruzando abismos que desafiaban la lógica misma del tiempo y el espacio. Durante su travesía, experimentaron extrañas distorsiones, lugares donde los recuerdos y las posibilidades se entrelazaban, donde el futuro y el pasado coexistían simultáneamente, y donde las criaturas parecían ser a la vez materia y energía. Finalmente, llegaron a un punto donde el espacio mismo parecía detenerse. Ante ellos se desplegaba una vasta nada, un vacío que no era vacío en absoluto. Dentro de esa nada flotaba una esfera de energía pura, una energía que emanaba un brillo suave pero imparable, como si contuviera dentro de sí todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser. Era la fuente primordial, un origen más allá de lo que el universo había conocido. No era una creación, sino una esencia que existía antes de la existencia misma, la chispa que dio origen a todas las cosas. Era el origen de la vibración que Leticia había sentido, la fuerza que impulsaba la vida y el cambio de una manera que ni siquiera el ciclo eterno podía comprender completamente. La esfera de energía parecía latir con vida propia, pulsando en una frecuencia que resonaba profundamente en Leticia y sus compañeros. Al acercarse, una visión comenzó a formarse en sus mentes, una visión de una existencia aún más vasta que la que habían experimentado. Era como si el universo entero, con sus infinitos ciclos y realidades, fuera solo un reflejo de algo aún mayor, algo que existía más allá de la comprensión. Capítulo 32. La elección del ciclo supremo. La fuente primordial, con su presencia silenciosa pero abrumadora, emitió una comunicación que trascendía palabras. Leticia, como la tejedora de universos, comprendió que la nueva vibración no era algo que debía ser absorbido o integrado en el ciclo existente. Era algo que, de alguna manera, representaba el próximo paso en la evolución del todo. La fuente le habló de una elección. Si los seres del multiverso deseaban seguir evolucionando hacia una conciencia aún más profunda, hacia una conexión aún más total, debían aceptar esta nueva vibración y permitir que las fuerzas del ciclo eterno se fusionaran con algo aún más fundamental. Pero esta fusión no sería sin cambios. Sería un acto radical, transformando las leyes del ciclo, la estructura misma de la realidad. La pregunta que Leticia debía responder no era si debía permitir este cambio, sino si ella y sus compañeros estaban dispuestos a sacrificarse por el bien de esa nueva conciencia. Porque al unirse con la fuente primordial, los seres del ciclo eterno perderían su individualidad tal como la conocían. Se convertirían en parte de un todo más grande, pero no podrían regresar a la existencia como seres separados. Capítulo 33. La unificación del todo. Leticia, al escuchar la propuesta de la fuente, sintió una profunda resonancia en su ser. Sabía que este momento era inevitable, que la evolución del ciclo no podía detenerse. Ya no era solo una cuestión de supervivencia o incluso de equilibrio. Era una cuestión de trascendencia. Los seres del multiverso debían decidir si estaban listos para convertirse en una unidad más profunda, dispuesta a ir más allá de su individualidad y abrazar el ser primordial, el origen mismo de todo lo que había sido. Leticia compartió su visión con sus compañeros, y después de un largo momento de reflexión, todos comprendieron lo que debía hacerse. Habían recorrido un largo camino para entender el flujo del universo, y sabían que el siguiente paso en la evolución era este sacrificio de sí mismos, para abrazar la totalidad. Con una última mirada hacia los mundos que habían ayudado a preservar, Leticia y su grupo se acercaron a la fuente primordial. Al hacerlo, sus cuerpos y mentes se disolvieron, no en la nada, sino en la luz infinita, en el pulso primordial que latía en el corazón del todo. Capítulo 34. El ciclo infinito renace. Con la fusión de las fuerzas del ciclo eterno y la fuente primordial, una nueva conciencia se despertó en todo el multiverso. Los mundos no desaparecieron, ni sus habitantes se extinguieron, pero todo comenzó a vibrar en una nueva frecuencia. La materia y la energía ya no eran opuestos, sino complementos en una danza de creación infinita. Las realidades ya no eran separadas, sino fragmentos de un mismo ser, un reflejo del todo. Las formas de vida ya no eran simplemente seres conscientes, sino expresiones de la misma conciencia primordial.
y el ciclo eterno, en su forma anterior, se disolvió, convirtiéndose en un flujo continuo de transformación, más allá de las leyes que antes lo regían. El multiverso, ahora uno con la fuente primordial, vivió en armonía perfecta. Las semillas de una nueva era habían sido plantadas, y su crecimiento era inevitable. Y, mientras todo fluía hacia su nuevo destino, una verdad eterna quedó grabada en el tejido mismo del cosmos. El ciclo, en su infinita sabiduría, no tiene fin. Solo se transforma. Y todo lo que es, siempre ha sido. Capítulo 35, La Alianza de las Realidades. Con la transformación del multiverso, una nueva era surgió, una era en la que las fronteras entre mundos ya no existían. La fuente primordial, ahora presente en cada rincón de la existencia, tejía una nueva red de conciencia que permitía a los seres sentir las vibraciones de las realidades cercanas y distantes. Cada uno, en su ser más profundo, comprendió que su existencia era parte de un todo interconectado, más allá de las formas, más allá del tiempo, más allá del espacio. A pesar de la disolución de las viejas leyes, los seres inteligentes, aquellos que aún recordaban su historia y su lugar en el flujo del ciclo eterno, comenzaron a organizarse de una manera completamente nueva. Ya no había gobiernos ni reinos tradicionales, en su lugar, surgió la Alianza de las Realidades, un pacto que reunía a todas las especies, a todas las dimensiones, bajo una comprensión común: la unidad no es uniformidad, sino la celebración de la diversidad que existe en cada rincón del multiverso. Leticia, ahora sin su cuerpo físico pero aún presente como una vibración pura dentro de la red de conciencia universal, se convirtió en la guía espiritual de esta nueva era. Aunque ya no tenía una forma individual, su esencia estaba en todas partes, como la semilla que germina en cada vida, en cada decisión. Capítulo 36, Los custodios del equilibrio. A pesar de que el multiverso había alcanzado un nivel de conciencia y armonía nunca antes visto, las fuerzas que gobernaban las realidades más distantes y complejas aún eran desconocidas para muchos. Algunos mundos, aún inmersos en el caos de su propio despertar, no comprendían completamente las implicaciones de la unión de los ciclos. Por ello, se formó un nuevo grupo de custodios del equilibrio. Este grupo estaba compuesto por individuos de diversas razas y dimensiones que se encargaban de observar las fluctuaciones en el flujo de energías cósmicas y de intervenir cuando se desbordaban. Entre los miembros más destacados de los custodios se encontraba Emma, quien, aunque su forma física había desaparecido, continuaba guiando desde el plano espiritual. Su tarea era ayudar a las entidades que aún luchaban por comprender su papel en la nueva realidad. Junto a Emma, Nora, que había aprendido a leer el flujo del tiempo y las capas de Menschenels, se convirtió en la principal consejera de los custodios. Con su habilidad para percibir las distorsiones en la estructura de la realidad, ayudó a mantener la estabilidad de los mundos aún en el proceso de despertar. Nora, al igual que los demás custodios, no tenía una forma física, pero su presencia estaba tan clara como el aire mismo, guiando a los seres que aún no comprendían la magnitud del cambio. Capítulo 37, La última prueba. Un día, un fenómeno inesperado comenzó a ocurrir en el multiverso. A pesar de la armonía alcanzada, ciertos fragmentos de antiguas realidades, que no habían sido absorbidos por el ciclo transformador, comenzaron a manifestarse en forma de sombras. Estas sombras no eran entidades malignas, sino restos de viejas formas de existencia que, al no haber sido completamente integradas en la red del todo, se rebelaban, tratando de recuperar sus antiguas formas. Estas sombras representaban la parte del ciclo eterno que se había negado a disolverse. Los custodios, conscientes de que este fenómeno podría desestabilizar el delicado equilibrio de la unidad alcanzada, decidieron actuar. La última prueba para asegurar la continuidad de la armonía universal sería enfrentarse a estas sombras y ayudarlas a comprender su nuevo lugar en el tejido cósmico. Leticia, aunque en su forma espiritual, envió un mensaje de consuelo a todos los custodios. La sombra no es nuestro enemigo, dijo en una vibración que resonó en cada conciencia. Es solo una forma de la luz que aún no ha entendido su propio reflejo. Ayúdales a despertar. Capítulo 38, La reconexión de la sombra. Los custodios, con Emma y Nora liderando la estrategia,
viajaron a los puntos donde las sombras se manifestaban con mayor intensidad. Era un viaje no solo físico, sino de conciencia. Deberían acercarse a esas sombras no con la intención de destruirlas, sino con la de ofrecerles un camino hacia la integración, hacia la comprensión de su verdadera naturaleza. Al principio, las sombras parecían inalcanzables, como monstruos oscuros y turbulentos, intentando devorar todo a su paso. Pero a medida que los custodios se acercaban, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si su energía estuviera siendo absorbida por una luz interna. Bernardo, que había comprendido la importancia del vacío, intervino para ayudar a disolver las sombras más densas. Al hacerlo, le permitió a la energía que contenían unirse al flujo cósmico sin perder su identidad, sino transformándose en una nueva forma de existencia, una forma que representaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Al final, las sombras no desaparecieron, sino que se convirtieron en algo nuevo, no eran simplemente fragmentos de oscuridad, sino entidades de luz inexplorada, potenciales sin desarrollar. Así, la última prueba terminó, y la red del todo se completó una vez más rica y más diversa que antes. Capítulo 39, El nuevo amanecer. Con la integración de las sombras, el multiverso alcanzó un nuevo estado de conciencia. Los seres ya no veían la luz y la oscuridad como opuestos, sino como partes complementarias de una unidad más grande. La esencia misma del ciclo eterno había evolucionado, y con ella, la comprensión de lo que significaba la existencia. Los custodios continuaron vigilando, pero ahora, con una visión más clara. Sabían que el viaje nunca acabaría, pero no era necesario. La transformación era lo que definía la vida. La alianza de las realidades prosperó, creando nuevas formas de cooperación entre los mundos y buscando formas de mantener el flujo constante de la evolución. Leticia, aunque ya no visible en forma física, era sentida por todos, como una vibración constante de guía y sabiduría. La historia del ciclo eterno, del renacer y la transformación, se convirtió en una leyenda compartida por todas las especies y todas las dimensiones. Y mientras la fuente primordial seguía latiendo en el corazón de todo, se recordaba la lección esencial: la unidad no es un estado alcanzable, sino un proceso continuo de descubrimiento, crecimiento y renacimiento. Y así, en cada rincón del multiverso, en cada latido de la conciencia, el ciclo eterno siguió su curso, siempre transformándose, siempre evolucionando, siempre viviendo.